Sí, de acuerdo. Porfiser y Uri. Parte primera. El problema. Capítulo 1. No negocie con base en las posiciones. Sea que una negociación se refiera a un contrato, a un desacuerdo familiar, o a un tratado de paz entre naciones, lo común es que las personas negocien con base en las posiciones. Cada lado asume una posición, argumenta en su favor, y hace concesiones para llegar a un compromiso. El ejemplo clásico de este paso de negociación es el regateo que ocurre entre el cliente y el dueño de un almacén de antigüedades. ¿Cuánto pide por este plato de bronce? Es una hermosa antigüedad, ¿no es verdad? Creo que se la puede llevar por 75. Vamos. Está abollado. Le daré 15. ¿De verdad? Yo podría estudiar una oferta seria, pero 15 no es serio. Bueno, podría subir hasta 20, pero nunca pagaría algo como 75. Deme un precio realista. Usted regatea en serio, jovencita. 60 en efectivo, ahora mismo. Le doy 25. Me costó mucho más que eso. Hágame una oferta seria. 37.50. No daré un centavo más. ¿Se ha fijado en el grabado de ese plato? Dentro de un año, artículos como ese costarán el doble de lo que valen hoy. Y así continúa el estira y afloja. Tal vez se pongan de acuerdo, tal vez no. Cualquier método de negociación debe juzgarse conforme a 3 criterios. 1. Debe conducir a un acuerdo sensato, si el acuerdo es posible. 2. Debe ser eficiente. 3. Y debe mejorar, o por lo menos no deteriorar la relación entre las partes. Un acuerdo sensato puede definirse como aquel que satisface los intereses legítimos de ambas partes dentro de lo posible, que resuelve los conflictos de intereses con equidad, que es durable, y que tiene en cuenta los intereses de la comunidad. La manera más común de negociar, ilustrada por el ejemplo anterior, consiste en tomar y después abandonar una serie de posiciones. La toma de posiciones, como lo hacen el cliente y el dueño del almacén, cumple algunas funciones útiles en una negociación. Le dice a la otra parte lo que usted quiere, le sirve de base en una situación incierta y bajo presión, y, finalmente, puede producir los términos de un acuerdo aceptable. Pero estos objetivos pueden lograrse de otras maneras. Y la negociación según posiciones no cumple los criterios básicos de producir un acuerdo sensato, en forma eficiente y amistosa. La discusión sobre posiciones produce acuerdos insensatos. Cuando se regatea con base en las posiciones, los negociadores tienden a encerrarse dentro de ellas. El negociador, mientras más aclara su posición y más la defiende contra los ataques, más se compromete con ella. Mientras más trate de convencer al otro de la imposibilidad de cambiar su posición inicial, la del negociador, más difícil será hacerlo. Su ego se identifica con su posición. Ahora tiene interés en quedar bien en conciliar las acciones futuras con las posiciones pasadas, haciendo que sea cada vez menos probable que un acuerdo sensato pueda conciliar los intereses originales de las partes. El peligro de que la negociación según posiciones impida su realización, se ilustra bien con el rompimiento de las conversaciones sobre la prohibición de ensayos nucleares, durante la presidencia de Kennedy. Se presentó un asunto crítico: ¿cuántas inspecciones anuales se permitirían a la Unión Soviética y a los Estados Unidos en el territorio de cada cual para investigar el origen de movimientos sísmicos sospechosos? La Unión Soviética aceptó finalmente 3 inspecciones. Los Estados Unidos insistía en por lo menos 10. Y allí se rompieron las negociaciones por las posiciones, a pesar de que nadie entendía con claridad si una inspección sería la visita de una persona durante un día, o de 100 personas husmeando indiscriminadamente durante un mes. Las partes no habían intentado diseñar un procedimiento de inspección que pudiera conciliar el interés de los Estados Unidos en la verificación, con el deseo de ambos países de mantener las intrusiones a un nivel mínimo. Cuanta mayor atención se presta a las posiciones, menor atención se dedica a satisfacer los intereses y preocupaciones subyacentes de las partes.
El acuerdo se hace más difícil. Cualquiera a que se llegue puede reflejar una distribución mecánica de las diferencias entre las posiciones finales, más que una solución cuidadosamente diseñada para satisfacer los intereses legítimos de las partes. El resultado es con frecuencia un acuerdo menos satisfactorio para ambas partes de lo que hubiera podido ser. La discusión sobre posiciones es ineficiente. El método usual de negociación puede producir un acuerdo, como sobre el precio de una vasija de cobre, o un rompimiento, como con el número de inspecciones. En ambos casos el proceso requiere mucho tiempo. La negociación sobre posiciones crea incentivos que retardan el acuerdo. En esta clase de negociación usted trata de mejorar las posibilidades de llegar a un acuerdo que le sea favorable, empezando con una posición extrema, sustentándola tercamente, engañando a la otra parte respecto a su verdadero punto de vista, y haciendo pequeñas concesiones solo cuando es necesario proseguir la negociación. La otra parte hace lo mismo. Cada uno de esos factores tiende a interferir el propósito de un pronto acuerdo. Mientras más extremas sean las posiciones iniciales y más pequeñas las concesiones, más tiempo y esfuerzo se necesitarán para descubrir si un acuerdo es posible o no. El paso usual requiere también multitud de decisiones individuales, a medida que cada negociador decide qué ofrecer, qué rechazar y cuánto conceder. En el mejor de los casos, la toma de decisiones es difícil y exige tiempo. Cuando cada decisión no solamente implica ceder sino que probablemente causará presión para ceder más, el negociador tiene pocos incentivos para actuar con rapidez. Tácticas como las demoras, las amenazas de rompimiento, la inmovilidad, y otras semejantes, se tornan comunes. Todas ellas aumentan el tiempo y los costos de un acuerdo, así como el riesgo de que éste no se logre. La discusión sobre posiciones pone en peligro una relación. La negociación basada en posiciones se convierte en un enfrentamiento de voluntades. Cada negociador expone lo que va a hacer o lo que no va a hacer. La tarea de diseñar juntos una solución aceptable tiende a convertirse en una batalla, pues cada parte trata de forzar a la otra a cambiar su posición por medio de pura fuerza de voluntad. No voy a ceder. Si quieres ir a cine conmigo, vemos La fuerza de cariño, o no vamos. Con frecuencia surgen la ira y el resentimiento a medida que una parte se ve obligada a ceder ante la rígida voluntad de la otra, mientras sus propios y legítimos intereses se dejan de lado. De esta manera, la negociación basada en posiciones tensiona a menudo la relación entre las partes, y a veces la destruye. Empresas comerciales que llevan muchos años de trabajar juntas, se separan. Los vecinos dejan de hablarse. Los sentimientos amargos que se generan en uno de estos encuentros pueden durar toda una vida. Cuando hay muchas partes, la negociación basada en posiciones es todavía peor. Aunque es conveniente discutir el proceso de negociación en términos de dos personas, usted y la otra parte, la verdad es que casi toda negociación involucra a más de dos personas. Alrededor de la mesa pueden sentarse varias partes, o cada parte tiene electores, superiores, juntas directivas o comités a los que deben responder. Mientras mayor sea el número de personas que participan en una negociación, más graves serán los inconvenientes de la negociación basada en posiciones. Si las negociaciones se realizan entre 150 países, como sucede en conferencias de las Naciones Unidas, las basadas en posiciones son casi imposibles. Puede requerirse que todos digan sí, pero que solo uno diga no. Las concesiones recíprocas son difíciles, a quien se le hace la concesión. Sin embargo, 1000 acuerdos bilaterales no son un acuerdo multilateral. En situaciones semejantes, la negociación basada en posiciones conduce a formar coaliciones entre las partes cuyos intereses comunes son con frecuencia más simbólicos que de fondo. En las Naciones Unidas, este tipo de coaliciones producen negociaciones entre el norte y el sur, o entre el oriente y el occidente. Debido a que cada grupo tiene muchos miembros, es más difícil llegar a una posición común. Pero aún más, una vez que, con ingente esfuerzo, han llegado a ponerse de acuerdo sobre una posición, es mucho más difícil cambiarla.
Y es igualmente difícil cambiarla cuando los participantes adicionales son autoridades superiores, quienes, aunque no estén presentes en la mesa de negociaciones, deben sin embargo dar su aprobación. Ser amable no es la solución. Muchas personas reconocen los altos costos de las negociaciones duras basadas en posiciones, especialmente para las partes y su relación. Esperan poder evitarlos mediante un estilo más amable de negociación. Prefieren ver a la otra parte como un amigo, antes que verla como un enemigo. En lugar de ponerle énfasis al propósito de la victoria, prefieren realzar la necesidad de lograr un acuerdo. En el juego de negociación suave, las movidas usuales consisten en hacer ofrecimientos y concesiones, confiar en el otro, ser amistoso, y ceder cuando sea necesario para evitar enfrentamientos. La siguiente tabla ilustra dos estilos de negociación basados en posiciones, el suave y el duro. La mayoría de las personas creen que su selección de estrategias de negociación debe estar entre estos dos estilos. Suponiendo que la tabla presenta alternativas, ¿debe usted ser un negociador basado en posiciones de tipo suave o de tipo duro? ¿O quizá seguir una estrategia intermedia? Problema. La negociación basada en posiciones, ¿qué juego debe jugar? Un juego suave. Los participantes son amigos. El objetivo es lograr un acuerdo. Haga concesiones para cultivar la relación. Sea suave con las personas y el problema. Confíe en los otros. Cambie su posición fácilmente. Haga ofertas. Dé a conocer su última posición. Acepte pérdidas unilaterales para lograr acuerdo. Busque la única respuesta, la que ellos aceptarán. Insista en lograr un acuerdo. Trate de evitar un enfrentamiento de voluntades. Ceda ante la presión. Un juego duro. Los participantes son adversarios. El objetivo es la victoria. Exija concesiones como condición para la relación. Sea duro con el problema y con las personas. Desconfíe de los otros. Mantenga su posición. Amenace. Engañe respecto a su última posición. Exija ventajas unilaterales como precio del acuerdo. Busque la única respuesta, la que usted aceptará. Insista en su posición. Trate de ganar un enfrentamiento de voluntades. Aplique presión. El juego de negociación suave pone de relieve la importancia de construir y de mantener una relación. En las familias y entre amigos se da mucho este tipo de negociación. El proceso tiende a ser eficiente, a lo menos en cuanto a producir resultados rápidos. Como cada parte compite con la otra en ser generosa y amable, un acuerdo es altamente probable. Pero puede no ser prudente. Es posible que los resultados no sean tan trágicos sino generosos, como en el cuento de O. Henry respecto a la pareja pobre, en que la enamorada esposa vende su cabellera para comprar una hermosa cadena para el reloj de su marido, y este, sin saber lo que ella había hecho, vende su reloj para comprarle unas lindas peinetas. Sin embargo, cualquier negociación encaminada primordialmente a la relación corre el riesgo de concluir en un acuerdo desequilibrado. Más seriamente, usar una forma suave y amistosa en la negociación basada en posiciones hace vulnerable a quien se enfrente a alguien que juegue la versión dura. En esta clase de negociación, el juego duro domina al suave. Si el jugador duro insiste en obtener concesiones, y amenaza, mientras que el jugador suave cede e insiste en alcanzar un acuerdo, el juego de la negociación se inclina a favor del jugador duro. De este procedimiento resultará un acuerdo que, sin embargo, puede no ser prudente. En efecto, será más favorable para el negociador duro que para el suave. Si su reacción ante el negociador duro e insistente es apelar a la versión suave de la negociación basada en posiciones, usted probablemente perderá hasta la camisa. Existe una alternativa. Si no le gusta la idea de escoger entre las versiones dura y suave de la negociación basada en posiciones, usted puede cambiar el juego. El juego de la negociación se da en dos niveles. En el primero, la negociación trata lo esencial, en el segundo, se concentra por lo general en forma implícita en el procedimiento para tratar lo esencial.
La primera negociación puede tratar de su salario, de los términos de un arrendamiento, o del precio de algo. La segunda negociación se refiere a la manera de negociar el asunto esencial, negociación suave basada en posiciones, negociación dura basada en posiciones, o algún otro método. Esta segunda negociación es un juego sobre un juego, un metajuego. Cada movimiento suyo en una negociación no se refiere solamente al arriendo, al salario, o a otras cosas de fondo, también contribuye a estructurar las reglas del juego. Su jugada puede contribuir a mantener las negociaciones dentro de un cierto estilo, o puede constituir una jugada que cambie el juego. Por lo general, no se toma en cuenta esta segunda negociación porque parece ocurrir sin decisión consciente. Solamente cuando tratamos con alguien de otro país, sobre todo con respecto de alguien que proviene de una cultura muy distinta, advertimos la necesidad de establecer algún proceso aceptado para las negociaciones de fondo. Pero consciente o inconscientemente, todo movimiento que hacemos es parte de la negociación sobre las reglas de procedimiento, aun cuando esos movimientos parecen referirse exclusivamente a lo esencial. La respuesta a la pregunta de si es mejor usar la versión suave o la dura de la negociación basada en posiciones, es, ni lo uno ni lo otro. Cambie de juego. En el proyecto sobre negociación, de Harvard, hemos desarrollado una alternativa para la negociación basada en posiciones, un método de negociación diseñado explícitamente para producir resultados prudentes en forma eficiente y amistosa. Este método, denominado negociación según principios o negociación con base en los méritos, puede resumirse en 4 puntos básicos. Estos 4 puntos definen un método directo de negociación que puede usarse en casi cualquier circunstancia. Cada punto trata un elemento básico de la negociación, y sugiere lo que debe hacerse. Las personas, separe a las personas del problema. Los intereses, concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Las opciones, genere una variedad de posibilidades antes de decidirse a actuar. Los criterios, insista en que el resultado se base en algún criterio objetivo. El primer punto responde al hecho de que los seres humanos no somos computadores. Somos criaturas intensamente emotivas que tenemos con frecuencia percepciones radicalmente diferentes y a las que nos cuesta trabajo comunicarnos en forma clara. Por lo general, las emociones se entremezclan con los méritos objetivos del problema. La toma de posiciones acentúa ese problema, porque los egos o parte consciente de las personas se identifican con sus posiciones. Por estos motivos, antes de empezar a trabajar sobre el problema de fondo, debe identificarse y solucionarse separadamente el problema de las personas. De manera figurativa, si no literal, los participantes deben verse a sí mismos como empeñados en un trabajo hombro a hombro, atacando el problema, y no atacándose mutuamente. De ahí la primera proposición, separe a las personas del problema. El segundo punto se propone superar los inconvenientes de concentrarse en las posiciones declaradas de las personas cuando el objeto de la negociación es satisfacer sus intereses subyacentes. Con frecuencia, una posición negociadora oscurece lo que usted realmente quiere. Llegar a un compromiso entre posiciones, probablemente no producirá un acuerdo que tenga en cuenta efectivamente las necesidades humanas que llevaron a las personas a adoptar esas posiciones. El segundo elemento básico del método es, concéntrese en los intereses, no en las posiciones. El tercer punto responde a la dificultad de diseñar soluciones óptimas bajo presión. Tratar de decidir en presencia de un adversario estrecha su visión. Arriesgar mucho inhibe la creatividad. La búsqueda de la única solución correcta tiene el mismo efecto. Estas limitaciones pueden contrarrestarse reservando un tiempo dentro del cual pueda pensarse en una amplia gradación de soluciones posibles que favorezcan los intereses compartidos y que concilien creativamente los intereses diferentes. De ahí el tercer punto básico, antes de intentar ponerse de acuerdo, invente opciones de beneficio mutuo. Cuando los intereses son directamente opuestos, el negociador puede ser capaz de obtener un resultado favorable, sencillamente, siendo terco.
Ese método tiende a premiar la intransigencia y a producir resultados arbitrarios. Sin embargo, ese tipo de negociador puede enfrentarse, insistiendo en que lo que él diga no es suficiente y que el acuerdo debe reflejar algún criterio justo, independiente de la sola voluntad de cada parte. Esto no significa que se deba insistir en que los términos se basen en el criterio que usted seleccione, sino solamente que el resultado se rija por algún criterio justo, tal como el valor en el mercado, la opinión de un experto, la costumbre, o la ley. La discusión de estos criterios, más que lo que las partes están dispuestas a hacer o no hacer, conducirá a que ninguna de ellas tenga que ceder ante la otra, ambas pueden acoger una solución justa. De ahí el cuarto punto básico, insista en criterios objetivos. Negociación basada en principios. El método de la negociación según principios se compara con la negociación según posiciones de tipo duro y suave en la siguiente tabla, en la cual los 4 puntos básicos del método aparecen en negrilla. Las 4 proposiciones básicas de la negociación según principios son relevantes desde el momento en que usted empieza a pensar en la negociación hasta el momento en que se llega a un acuerdo en que usted decide desistir. Ese periodo puede dividirse en 3 etapas: análisis, planeación, y discusión. Durante la etapa de análisis, usted simplemente trata de hacer un diagnóstico de la situación, de recoger información, de organizarla, y de reflexionar sobre ella. Querrá considerar los problemas humanos de las percepciones sesgadas, las emociones hostiles, las comunicaciones poco claras, lo mismo que identificar sus intereses y los de la otra parte. Querrá identificar las opciones ya propuestas y los criterios ya sugeridos como base para un acuerdo. Problema. La negociación basada en principios. ¿Qué juego debe jugar? Solución. Cambie el juego. Negocie según los méritos. Suave, los participantes son amigos. Duro, los participantes son adversarios. Basado en principios, los participantes están solucionando un problema. Suave, el objetivo es lograr un acuerdo. Duro, el objetivo es la victoria. Basado en principios, el objetivo es lograr un resultado sensato en forma eficiente y amistosa. Suave, haga concesiones para cultivar la relación. Duro, exija concesiones como condición para la relación. Basado en principios, separe a las personas del problema. Suave, sea suave con las personas y con el problema. Duro, sea duro con el problema y con las personas. Basado en principios, sea suave con las personas y duro con el problema. Suave, confíe en los otros. Duro, desconfíe de los otros. Basado en principios, proceda independientemente de la confianza. Suave, cambie su posición fácilmente. Duro, mantenga su posición. Basado en principios, concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Suave, haga ofertas. Duro, amenace. Basado en principios, explore los intereses. Suave, dé a conocer su última posición. Duro, engañe respecto a su última posición. Basado en principios, evite tener una última posición. Suave, acepte pérdidas unilaterales para lograr un acuerdo. Duro, exija ventajas unilaterales como precio del acuerdo. Basado en principios, invente opciones de mutuo beneficio. Suave, busque la única respuesta, la que ellos aceptarán. Duro, busque la única respuesta, la que usted aceptará. Basado en principios, desarrolle múltiples opciones entre las cuales pueda escoger, decida más tarde. Suave, insista en lograr un acuerdo. Duro, insista en su posición. Basado en principios, insista en criterios objetivos. Suave, trate de evitar un enfrentamiento de voluntades. Duro, trate de ganar en un enfrentamiento de voluntades. Basado en principios, trate de lograr un resultado basado en criterios independientes de la voluntad. Suave, ceda ante la presión. Duro, aplique presión. Basado en principios, razone y permanezca abierto ante las razones, ceda ante los principios, no ante las presiones.
Durante la etapa de planeación, usted se ocupa de los mismos 4 elementos una segunda vez, generando ideas y decidiendo lo que debe hacerse. ¿Cómo piensa manejar el problema de las personas? ¿Cuáles son los más importantes de sus intereses? ¿Cuáles son algunos de los objetivos realistas? Será necesario que usted genere opciones y criterios adicionales para seleccionarlas. Durante la etapa de discusión, cuando las partes se están comunicando, buscando un acuerdo, los mismos 4 elementos serán el mejor tema de discusión. Se pueden reconocer y manejar las diferencias de percepción, los sentimientos de frustración y de ira, y las dificultades en la comunicación. Cada parte debe llegar a entender los intereses de la otra. Entonces cada una puede colaborar en la generación de opciones que sean mutuamente ventajosas, y buscar acuerdos basados en criterios objetivos para resolver los intereses opuestos. Resumiendo. A diferencia de la negociación basada en posiciones, el método de negociación basado en principios que consiste en concentrarse en los intereses básicos, en opciones mutuamente satisfactorias, y en criterios justos, por lo general produce un acuerdo prudente. Le permite lograr un consenso gradual sobre una decisión común en forma eficiente, sin todos los costos transaccionales que implica atrincherarse en posiciones que más tarde tendrá que abandonar. Y la separación de las personas y el problema le permite entenderse con el otro negociador como ser humano, en forma directa y con empatía, haciendo posible un acuerdo amistoso. Cada uno de los 4 capítulos siguientes amplía cada uno de estos aspectos básicos. Si en algún momento lo asalta el escepticismo, podrá adelantarse brevemente y leer partes de los 3 últimos, en los cuales respondemos las preguntas más frecuentes sobre el método.